y que esas 10 reacciones transforman a la glucosa en piruvato y denominado glicólisis. Las enzimas que participan en todas y cada una de esas 10 reacciones, esas reacciones, recuerden ustedes cuáles son reversibles por la misma enzima y cuáles son irreversibles. Ujú. Entonces, recuérdanme en dónde se lleva en el mundo de la célula, en dónde se lleva a cabo la glicólisis, muchachos. En el citoplasma. Muchas gracias, en el citoplasma. Déjenme ponerlos porque no los veo. Digo, ya sé que no tienen prendido su No, muchas gracias. espérenme, todavía eso no, eso ya lo habíamos visto, pero es que quiero, ¿cómo le hago para verlos a ustedes y a la par? Proyectarles. Pues aquí, ¿verdad? Ok, así. Entonces, ok, ahí va. Entonces, en el citoplasma se lleva a cabo todos y cada uno de estos reacciones, 10 reacciones. Eh, por ejemplo, Cristina, recuérdame, dime el número de reacción que es una reacción de óxido-reducción. Ah, Nada más dime el número, mira, ahí está el número 1 hacia las 10 por el número de reacciones y el tipo de célula, digo, enzima que participa. Dime qué número de reacción es una reacción de óxido-reducción. no me acuerdo, profesora. No te acuerdas. Pero ¿te acuerdas que te había mencionado, Cristina, que las enzimas que participan en una reacción de óxido-reducción tienen un nombre en particular? Y si tú ves la lista de todas las reacciones, digo, de todas las enzimas, desde la 1, ¿sí ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Del 1 al 10, ¿cuál enzima participaría en la reacción de óxido-reducción? Mauricio, ya vi que querías participar. Sí, es desde la sexta, ¿no? No es desde, es la sexta. Ajá. Esta reacción que pasa de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato es la reacción, como dice Mauricio, de óxido-reducción, porque participa la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Recordándoles que una deshidrogenasa es como el nombre típico de una enzima que participa en una reacción de óxido-reducción. Ciertamente aquí no vemos qué es lo que sale, qué es lo que entra en esta reacción, en esta flechita. ¿Por qué no lo vemos? Pues porque ese es como un resumen, ya ustedes tienen lo que va a entrar y lo que va a salir. Por ejemplo, ¿qué es lo que entraría aquí en esta flecha? Diana Cancino. ¿Qué es lo que está en esta, qué es lo que estaría entrando? Ay, no estuviste, Diana. ¿O sí? No, sí estuviste, Diana. Sí, ¿Cuándo? ATP. ATP, muchas gracias. Janet, ahorita te damos chance. Entra ATP, sí, ya me acordé que cuando no fuiste fue el laboratorio, pero sí estuviste en esa clase. Entra ATP, ya se fue mi cursor, aquí está. Entra ATP, sale como ADP porque el fosfato se lo pega. Ujú. ¿Sí se acuerdan de estas 10 reacciones, chicos? ¿O hay problema? ¿O hay que volver a mencionarlos? ¿Vamos bien? Más o menos, profe. Sí. Más o menos, ¿por qué más o menos? ¿Dónde nos quedamos? Explicado creo que fue todo, pero así que me lo sepa bien, no. Ok, pero si te acuerdas qué es lo que pasa en la reacción 1. O sea, no te lo sabes de memoria, pero sí tienes en tus apuntes por qué esta reacción 5 pasa de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato y que a partir de aquí van a contar por doble y bla, 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 ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Muchas gracias. Vean ustedes, chicos, entonces, nosotros ya cumplimos con la degradación de la glucosa hasta piruvato. Y vamos a ver a continuación que dependiendo del organismo vivo que estemos hablando, llámese una bacteria, una vaca, un burro, una planta, lo que ustedes quieran, ese piruvato va a tener un destino diferente. Habíamos mencionado en el mundo de los seres vivos tenemos organismos o seres vivos aerobios, es decir, que necesitamos sí o sí la presencia de oxígeno para poder llevar a cabo nuestro metabolismo, los aerobios.
Pero también hay organismos que aunque haya 20,000 moléculas de oxígeno, pues les da igual, porque ellos no pueden utilizar el oxígeno para poder llevar a cabo el metabolismo. Por ejemplo, habíamos dicho las levaduras. Ajá. Las levaduras son un tipo de microorganismos eucariota y que, no, y que son anaerobias, en donde ese piruvato no lo va a llevar a cabo en el mismo destino que un organismo aerobio. Habíamos dicho, y lo vamos a ver a continuación en estas clases, que un organismo aerobio, ese piruvato, lo va a llevar o a internalizar en la mitocondria a través de un complejo llamado piruvato deshidrogenasa, que convierte el piruvato acetilcoenzima A, y ese piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático, es decir, trabajan varias enzimas para transformar el piruvato en acetilcoenzima A, para que esa acetilcoenzima A entre a un eh, conjunto de 8 reacciones cíclicas. ¿Por qué cíclicas? Porque empieza aquí, pero se van generando cosas que al final me va a generar lo mismo donde empecé. Entonces es un conjunto de 8 reacciones cíclicas que al final me generan algo como NAT, como GTP y como FAT, que después van a entrar a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Todo esto a partir de que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. Todo eso sucede en la mitocondria. Recuerden ustedes que en el citoplasma la glucosa se transforma en piruvato y el piruvato entra a la mitocondria transformado en acetilcoenzima A para poder generar la gran cantidad de ATPs. ¿Se acuerdan cuántos ATP les dije que se formaban a partir de una molécula de glucosa, muchachos? Viviana, ¿te acuerdas cuántos ATPs? Según mal no recuerdo, profe, son de glucosa, ¿a cuál, profe? Hasta ATPs. Todo contenido de ATPs. Formados, y no son dos. No, 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 no. De glucosa a piruvato son 2 ATPs. Pero Ajá. si el piruvato se viene hasta ciclo de Krebs y demás, les había yo dicho que el rendimiento total, porque si vamos a degradar una glucosa por 2 mugrosos ATPs, pues no nos alcanza la vida y no tenemos fuerzas para nada. Pero de una molécula de glucosa habíamos dicho que Bueno, se va a oxidar, perdón, por completo hasta CO2. Vean ustedes, aquí está el CO2 en la respiración. Acá está ujú. el CO2. Entonces se oxida hasta CO2 y agua para obtener ATP. ¿Se acordarán cuántos ¿Eran ATP? 38? Eran 38, Arely, muchas gracias. Eran 38. Entonces, eh, en los seres vivos, les decía, en todos los aerobios, va a suceder esto. Transformar una glucosa hasta 38 ATPs. Vamos a ver que los organismos, déjenme pasarle. Los organismos anaeróbicos, o sea, aquellos que viven en ausencia de oxígeno, hacen algo que conocemos como fermentaciones. Y nosotros tenemos 2 tipos de fermentación, o al menos hasta el momento conocemos organismos o células que hacen 2 tipos de fermentación. Una es la fermentación láctica y la otra es la fermentación alcohólica. Entonces, las células que hacen la fermentación láctica, obviamente como producto de reacción, tienen el lactato. De glucosa degradan hasta piruvato y lo que es transformar el piruvato a lactato, eso es lo que conocemos como fermentación láctica. Todas estas flechitas que tienen aquí es la transformación de glucosa hasta piruvato, las 10 reacciones que ya vimos. ¿No hay ningún problema hasta ahí, muchachos? ¿Chicos? No, profe. Sí, profesora. ¿Sí hay un problema o no hay problema? Bueno, o sea, de que no hay problema, profesora. Ok. Entonces, esas 10 reacciones ya las tienen en sus cuadernos y ya. Ahora bien, yo les decía que en el caso, por ejemplo, de las células musculares, cuando nosotros ponemos, por eso el videíto anterior, cuando nosotros ponemos a trabajar el músculo, las células musculares
en ausencia de oxígeno, porque no respiramos bien o no llega la suficiente cantidad de oxígeno a nuestro músculo cuando estamos haciendo un esfuerzo pues, muscular muy importante, obviamente la célula va a llevar a cabo un recurso que a pesar de que la célula sea aeróbica, pues ella dice, pues yo me acuerdo que en la evolución existía algo que se llama fermentación láctica. Entonces, cuando hay ausencia de oxígeno en el músculo, ustedes saben que pues, se necesita el músculo seguir trabajando. Lo ponemos en desgaste en un maratón, lo ponemos en desgaste cuando nadamos, cuando no tenemos una buena actividad física o no hacemos una buena respiración, pues estamos llevando al límite el músculo cuando en ausencia de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Ese piruvato, vean ustedes, 1, 2, 3 átomos de carbono, el grupo ácido que tengo aquí, el grupo ceto del piruvato y CH3. Este piruvato, recuerden ustedes que como es ácido y está en pH fisiológico, por eso es piruvato. Si fuera, si estuviera con el hidrógeno sería ácido pirúvico. Entonces el piruvato, a través de una enzima llamado lactato deshidrogenasa, esa lactato deshidrogenasa o también llamada LDH, nos ayuda a convertir el piruvato en lactato en el músculo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué bendito sirve transformar el piruvato a lactato? Y si les digo deshidrogenasa, ¿qué clase de reacciones, muchachos? ¿Quién es Alba Rodríguez? No me suena el nombre. O tal vez tenga un nombre diferente. ¿Quién es Alba Rodríguez? Alba, ¿quién es yo, Alba? ¿O sí te tengo algo? Sí, sí, mi otro nombre es Mariana, pero pues Ah, con razón, no, pues te ubico más como Mariana. Ah, ok. Un poco como Alba. Ok, bueno, al menos. Alba, ¿qué te dije que hacían las enzimas deshidrogenasas? ¿En qué tipo de reacciones participan? Hola, hola. ¿Estamos todavía por ahí, fantasmitas? sí, aquí. Ah, perfecto. Ah, Entonces, Alba, Mariana mejor. son oxidorreducción, ¿no, profesora? Exactamente, son reacciones de oxidorreducción. En donde vean ustedes que quién se está oxidando, quién se está reduciendo de transformar piruvato a lactato utilizando a la LDH, muchachos. Abraham acaba de llegar, vamos a preguntarle a Alejandro. ¿Qué compuesto, si yo voy de piruvato a lactato, qué compuesto se está oxidando, Alejandro? Alejandro no está comiendo mientras damos clase. Ok. A ver, Pepe. Aquí soy profesor. A ver. Ujú. Ah, se está oxidando el piruvato, ¿no? ¿Se está oxidando el piruvato? Ajá. Sí. Y se está reduciendo el lactato. Ok. Si tú te acuerdas en el concepto de óxido reducción, y tengo la mano de Janet, aguántame tantito, Janet. Si tú te acuerdas el concepto de oxidación reducción, si yo voy de piruvato a lactato, dime, recuérdame cuándo una molécula se reduce y cuándo una molécula se oxida. Una molécula se oxida cuando gana oxígenos Ajá. y se reduce cuando pierde los oxígenos o gana hidrógenos. Ok, entonces fíjate. Ay, Alejandro, estás levantando la mano y a ti fue el que te pregunté. A ver, Alejandro. Es que no me acordaba cómo encender el audio, profa. ¿Cómo? Ok, a ver. Sí, es que como estoy en el teléfono, Ajá, pues según yo, se estaría oxidando el NAD y se reduce el piruvato a lactato, ¿no? así es. ¿Ya te fijaste? Recuerda, Pepe, que el lactato es producto de reacción. Entonces, el piruvato es sustrato. El NAD, ¿qué es el NAD, Pepe? No se había dicho, pero básicamente es el que aporta bueno, no sirve para oxidar, bueno, para reducir.
En este caso está reduciendo. En este caso está reduciendo. El NAD está reducido, sale como NAD oxidado y ese hidrógeno lo aporta al piruvato para convertirlo en lactato. Estoy de acuerdo, pero eso no me responde a qué es el NAD. Llámese oxidado reducido, ¿qué es el NAD? Es un cofactor, dijo Alejandro, ¿cierto? Ay, ¿por qué me digan esos? Cierto, es un cofactor. Entonces, estrictamente dentro de los cofactores, ¿cómo se llama? ¿No es una enzima, profe? No, la enzima no es, la enzima es la LDH. Participa como cofactor pegadito, así como rémora, con la enzima. Pero es un cofactor, pero dentro de los cofactores, ¿qué clase de cofactor es? ¿Es una coenzima? Es una coenzima, Janet. Muchas gracias. Entonces, el piruvato, les decía yo que es este tipo de fermentación, es la fermentación láctica. En ausencia de oxígeno, nuestros músculos transforman ese piruvato en el citoplasma, generado en el citoplasma a partir de la degradación de una molécula de glucosa, transforma la fermentación láctica al piruvato en lactato. Por eso se llama fermentación láctica, porque el producto de reacción es el lactato. Y les decía yo que no nada más los músculos, hay otro tipo de células que hacen este tipo de fermentación láctica. Transforman el piruvato al lactato, utilizando la enzima LDH, y esa LDH utiliza como cofactor al NAD. En este caso el NAD está reducido y lo pasa a NAD oxidado. El que se está reduciendo es el piruvato para convertirse en lactato. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí, pues, Sí, profe. ok, si se acuerdan de la coenzima, cofactores, bla, bla, bla. Ok, ahora, déjenme adelanto de los otros tipos de, ¿cómo se llama? Fermentaciones. Ahora, chicos, ¿por qué benditos ¿cómo se llama? El cuerpo hace esta fermentación? ¿Recuerdan ustedes? No me lo proyecto. Ya está. ¿Recuerdan ustedes que si yo estoy hablando de un organismo en ausencia de oxígeno o del músculo en ausencia de oxígeno, yo les dije en la primera diapositiva que vimos, déjenme sacarla, en la primera diapositiva que vimos les dije, el piruvato, ¿dónde está? Ay, quiero terminarla. Ahí está. Les dije, sí ven la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Sí, Bueno, profesora. yo les dije, el piruvato en un organismo aeróbico se va a convertir en acetilcoenzima y llegar al ciclo de Krebs para obtener 38 ATPs. Sin embargo, en un organismo anaeróbico que no puede convertir el piruvato en acetilcoenzima A para obtener 38 ATPs, pues de todas maneras tiene que seguir obteniendo energía. Todo esto sucede en el citoplasma, en la glicólisis. Todo lo de acá sucede en la mitocondria. Entonces habrá organismos que no tengan mitocondria, por ejemplo las levaduras o por ejemplo las bacterias y demás. Entonces tienen que utilizar mecanismos para seguir obteniendo energía. La glicólisis la hacen perfecta. Toda esta ruta que vimos de pasar de la glucosa hasta el piruvato la hacen perfecta. Pero si se quedara nada más con 2 moléculas de piruvato, un organismo anaeróbico, pues nada más estaría generando rendimiento neto 2 ATPs. Y eso para la cantidad de energía que necesitan para poder vivir es muy poquito. Entonces, les vuelvo a decir, biológicamente o evolutivamente se utilizan las fermentaciones para seguir obteniendo energía. ¿En qué sentido? Si imaginando que es una célula, voy a dibujar, ya saben que no sé dibujar, y si se vuelven a burlar de mí, voy a ponerle 0 por una mala escritura en el examen, ¿no? Vamos a imaginar que yo tengo estos 2 tipos de células, una célula eucariota, otra célula no eucariota, y que esta eucariota tiene a la mitocondria, ¿no? Si mi único aporte de energía, no tengo otro más que glucosa, si yo tengo mi único aporte de energía para una y para otra, para esta
Y para esta, si existiera nada más el mecanismo de glucólisis de pasar a la glucosa a piruvato, ¿cuántos ATPs por cada molécula de glucosa va a obtener esta que sí tiene mitocondria? ¿Y cuántos ATPs por cada molécula de glucosa va a obtener esta que no tiene mitocondria? ¿Cuántos, chicos? 38 la que sí tiene mitocondria y nada más 2 la Tre- que no tiene mitocondria. 38 y efectivamente nada más 2 por cada molécula de glucosa. Entonces vamos a imaginar que estas células están en un ambiente, en un shot de puras glucosas y vamos a imaginar que tienen 1000 moléculas de glucosa. Pues nada más multiplican las 1000 por esta cantidad y ese es el número de ATPs. Suponiendo que esta célula para poder vivir diariamente necesita un aproximado de 700 ATPs, ¿no? Un aproximado. Definitivamente esta célula se va a morir. Ajá. Si nada más tuviera activado la glucosa hasta piruvato y se va a morir. Sin embargo, obviamente existen mecanismos para que pues esa célula no se muera, ¿no? O sea, oye, espérate, no te vas a morir a pesar de que tu aporte de glucosa y no tengas mitocondria, pues no vas a hacer, porque tú necesitas, ambas necesitan, ¿cuántos dijimos? 78 ATPs. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula para poder obtener sus 78 ATPs? Hay algo que les voy a decir, chicos, que me está anunciando ahorita. El Zoom que nosotros estamos utilizando no está, ¿cómo se dice? No es de paga, o sea, no se pagó la licencia, obviamente, pues porque no me interesaba pagar la licencia porque ya regresamos presenciales. Esto de venir virtuales es atípico, pero pues ya nos tocó aquí, ¿sale? Entonces, recuerden ustedes que cuando no se paga la licencia nos está sacando cada cierto tiempo, aproximadamente cada 45 minutos. Entonces, si ahorita ya estoy en el entendido que nos hace falta 9 minutos, si me saca y yo ni me doy cuenta a veces, pues ustedes vuélvanse a conectar, ¿sale? Entonces, a veces sí les digo, bueno, ya me voy, ahorita vengo. O hay veces que sigo hablando y ni me doy cuenta hasta que ya veo que todo aquí la misma computadora me dice, tu programa fue, te sacó el programa, bla, 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 ¿no? Entonces ya saben que nos volvemos a conectar. Entonces les decía, si gracias, Ale. Si esta célula necesita forzosamente 78 ATPs para vivir, pues obviamente no se va a quedar con los 2 ATPs que solamente la glucosa le sirvió o le está dando. Algo muy importante que necesito que vean. Recuerden ustedes que por cada molécula de glucosa necesitamos 2 NAT, 2 moléculas de NAT. ¿Qué es el NAT? Pues un cofactor que utilizan las enzimas para poder trabajar. Pero necesito por cada molécula de glucosa 2 moléculas de NAT que salen como NAT reducido. El NAT habíamos dicho que proviene de vitaminas. Ajá. Esas vitaminas dijimos que las necesitamos conseguir en el medio de la alimentación. En este caso de las células, pues en el medio en el medio de cultivo donde están creciendo. Este NAT, como son de vitaminas, digamos que es el reactivo limitante. Vamos a imaginar que en el medio de cultivo, donde yo tengo a esas células, nosotros tenemos, díganme un número al que ustedes quieran. 12. 12. Ok. Yo tengo a la célula la puse a crecer solamente con 12, amarillo, ahí está, moléculas de NAT. ¿Cuántas glucosas que están en el medio de cultivo de esta célula puedo transformar con 12 moléculas de NAT? Yo nada más tengo 12. 6. Solamente puedo 6, obviamente, pues porque por cada molécula de glucosa necesito 2 moléculas de NAD. El NAD es mi reactivo limitante. Entonces, por cada molécula de glucosa necesito 2 y solamente tengo 12, pues solamente 6 moléculas de glucosa se podrían oxidar o se podrían transformar en piruvato y tener el NAD de oxidado a reducido. ¿Sí me siguen con esto?
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Ok. Pero, entonces, a ver, déjenme. Pero, obviamente, las células que no hacen pues sí, que no consumen oxígeno y que no van a obtener sus 38 ATPs, lo que hacen, ay, ese puntito no me gusta. Lo que hacen es, pues, utilizar o reoxidar a este NAD producido. Glucosa, necesitas 2 moléculas de NAD, las pones como NAD reducido y ya obtuviste 2 moléculas de piruvato y lo importante, tus 2 moléculas de ATP. Ah, pero estás en un medio donde tu límite es el NAD. Ah, pues vamos a reoxidar el NAD. ¿Cómo lo reoxido? Muy fácil. Déjenme. Ok, ¿cómo le cambio ya que no sea, que ya no sea bueno, aquí está. Muy fácil, el piruvato lo transformo en lactato. Este hidrógeno que tiene el NAD reducido, lo voy a donar al piruvato para que el piruvato se transforme en lactato. Este lactato se me acumula, tal vez me sirva o no me sirva, pero se me acumula. Pero el NAD reducido lo voy a transformar en NAD oxidado para seguir oxidando, ¿qué cosa? A las glucosas. Entonces, esa es la manera en que los seres anaeróbicos siguen obteniendo energía. ¿Sí me siguieron, chicos? Sí quedó claro para qué benditos en la vida tenemos fermentación láctica. Sí, profesora. Sí. A ver, yo nada más escucho y leo a poquitos. Yo nada más escucho a Alejandro. Areli, ¿quedó bien? Alba, ¿quedó bien? Mónica, ¿quedó bien? ¿Todo bien? A ver, levante la mano todo. Sí, yo sí estoy respondiendo. ¿Ah, sí? Ok, gracias, Areli. Levante la mano, el corazoncito, levante la mano a quién no le quedó bien. O sea, ya veo el corazón, ya veo la manita, dedito arriba, pero levante la mano a quien no le quedó claro esto del por qué hacen la fermentación láctica. Ajá. Bueno, muchas gracias. Ah, alguien sí levantó la mano. Levantó la mano Miguel y levantó la mano Luis Giovanni. Ok, Miguel, platícame cuál es tu duda y Giovanni, ¿cuál es tu duda? Pues, ¿les escucho o no les escucho? Es que me estoy trabando, profesora, y no la escucho bien. Ok. Giovanni, mientras el internet de Miguel se restablece. Giovanni, tenemos fantasmitas. Es que tampoco podía prender el micrófono. Ok, Giovanni, ahora sí ya lo pudiste, te escuchamos, Giovanni. Eso nada más es porque no hay mitocondria, ¿no? En esas células. Ajá. Evolutivamente, recuerdas que la mitocondria llegó después para quedarse, pero inicialmente las células empezaron sin mitocondria. Las bacterias no tienen mitocondria. Entonces, esta fermentación es un tipo. Ahorita vamos a ver la fermentación alcohólica. Pero Ok. mande. Mi duda era ¿qué le pasaba al lactato después de eso? Es que me perdí un poco. En el caso de microorganismos como por ejemplo el músculo en un ser vivo, se va a acumular en las células, en el tejido muscular, y ya más tranquilamente cuando ese músculo esté relajado y llegue el oxígeno necesario, el lactato se va a convertir en piruvato y el piruvato va a entrar a la mitocondria. Eso es en células musculares y en productos o en células que generan lactato. Es como producto de desecho, como el alcohol que vamos a ver a continuación. A ver si les queda. Miren, vean ustedes. La Saccharomyces cerevisiae que ustedes conocen ya, que es utilizada esta levadura para la generación de cerveza, sucede lo mismo, solo que el producto de reacción de esta especie, de este ser vivo, no es el piruvato, es el alcohol. El alcohol, afortunadamente para nosotros,
este tipo de microorganismos lo forman como producto de desecho. No les sirve para bendita sea la cosa. Les sirve la ruta de generar alcohol para poder seguir obteniendo energía. Sin embargo, el alcohol pues, lo desechan. Por eso ustedes pueden tomar alcohol cada fin de semana. La glucosa, como dijimos, es como la ruta metabólica más antigua, muchachos, de donde todos los seres vivos obtienen energía. Habíamos dicho que la glucosa pues, es el carbohidrato más abundante en el planeta Tierra. Por eso es que es la ruta de degradación de la glucosa la más antigua. Entonces, todos los seres vivos conocidos hasta el momento hacen la glicólisis, pasar de glucosa hasta piruvato. Vean ustedes que en la glicólisis se utilizan dos moléculas de NAT, espérenme, dos moléculas de NAT oxidado pasan a NAT reducido. Obviamente, aquí se hace de manera simplificada o resumida la glicólisis. Ustedes ya saben que son 10 y dónde están esas reacciones. Esta específicamente es en la reacción número 6, si se acuerdan, la reacción de óxido-reducción. Y lo mismo pasa para este tipo de levadura. Esta levadura no tiene, la Saccharomyces cerevisiae, no tiene, ¿cómo se llama? Mitocondria. Este microorganismo no tiene mitocondria, pero necesita seguir obteniendo energía. ¿Para qué? Para dividirse. Miren ustedes, por ejemplo, déjenme quitar el borrador. Aquí está. Déjenme que lleguen al menos los que estábamos. ¿Ya comieron, muchachos? Yo ya, tuve Ya, hora y media profe. libre antes. Ah, qué bueno. Las ventajas de que sea virtual, ¿no? Estar en casita tranquilamente comiendo. Las desventajas es que, pues, que luego ahorita es una clase, o tal vez ya tuvieron 2 o 3 clases, pero pues nada más va a ser el día de hoy, no va a ser siempre. Pero tener todo el semestre en virtual como que era pesado, ¿no? ¿O a ustedes les gustó las clases en pandemia virtuales? Al principio. Al principio. Pepe dice que no. Pues sí, al principio se oía padre, pero ya estar tanto el día ahí aplastadito como que no. Además, siempre es bueno socializar, ¿no? Siempre es bueno ver otras caritas, porque pues aquí los oigo, pero no. Ya por voz los ubico, pero pues así no. Bueno, entonces les decía yo que ya el resto no se conectó, pues ya no se va a conectar. Este microorganismo pues, necesita mucha energía para poder vivir. Por ejemplo, uno de tantos es para poder dividirse. Miren, esta es una célula que se está dividiendo por gemación. Vean, esa es otra célula. Esta célula chiquita que yo tengo aquí está resultando de un proceso que se llama gemación o de una forma de dividirse de este tipo de células. Acá tengo otra y eventualmente esta se va a dividir y así, ¿no? Entonces esa división implica mucha energía, mucha energía. Y si el aporte de energía nada más es la glucosa, pues obviamente la célula, si nada más hiciera glicólisis, pues es muy poquito lo que le proporciona la glicólisis. 2 miserables ATPs por cada molécula de glucosa es muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas células, este tipo de células, montaron evolutivamente un mecanismo de tal manera que ese piruvato lo va a transformar en algo para poder reoxidar este NAT. Y ahora sí, si yo tengo 1000 moléculas, pues oxidar las 1000 moléculas. Pero si el limitante es no te preocupes porque el piruvato se va a descarboxilar, se le quita este CO2, si alcanzan a ver el CO2, se sale ese CO2 y me queda el compuesto llamado acetaldehído. Acetaldehído, CH3CO. Es el acetaldehído, el grupo aldehído más pequeño que conocemos, acetaldehído. Y ese acetaldehído se va a transformar. ¿Qué se va a transformar? Pues si yo lo que quiero es reoxidar a ese NAT, hasta el momento con esta descarboxilación del piruvato no me sirve para nada. No le estoy haciendo nada. Pero si lo quiero reoxidar, en su metabolismo de estas células, al acetaldehído lo que le va a hacer es reducirlo.
para convertirlo en esa molécula que todos apreciamos y nos gusta mucho llamada etanol. Ese etanol nos va a servir o lo va a producir la célula con la reoxidación del NAT. El NAT se está reoxidando a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Se reoxida para que el acetaldehído se convierta en etanol. El etanol no le sirve absolutamente para nada a la célula, lo tiene como producto de desecho. Si nosotros evolutivamente nos ha servido para generar nuestras bebidas refrescantes, pues es otra cosa. Ajá. Entonces, llegó mi chiquita, va a venir. Perdónenme que ahorita me detenga un poquito. ¿Cómo estás, princesa? Hola, mi chiquita. Mira, estoy dando clases. Tus tijeras, mi corazón. Mira, estoy dando clases. ¿Me dejas terminar mis clases? Sí, ve a comer con papá. ¿Sí? Yo también te amo, corazón. Bueno, entonces les decía yo que este tipo de reacciones de transformar el piruvato en lactato o en alcohol son los mecanismos que utilizan las células para reoxidar este NAT y este NAT utilizarlo para seguir oxidando la glucosa, N cantidad de glucosas para formar ATP. ¿Se cayó? Ay, esto es lo malo de dar clases en línea en casa. Me vine a su casa, chicos, porque ya saben que pues, allá nadie fue. Y en Casco, pues no hay un buen internet. Entonces, por eso me vine a su casa a trabajar. ¿Vale? ¿Podemos continuarle? ¿Quedó claro la fermentación alcohólica y láctica? Sí, profesora. Sí, profesora. Pregunta Alejandro, ¿qué pasó? Sí, profa, yo tengo una duda. Por ejemplo, ya me quedó claro que los organismos que no tienen la mitocondria pues deben de realizar la fermentación para poder seguir obteniendo ATP a partir de las glucosas, ¿no? Ajá. Pero en el cuerpo humano, o sea, no entendí esa parte de como por qué realizamos la fermentación láctica o cuál es el objetivo de la fermentación láctica en el cuerpo humano. Porque eventualmente en el cuerpo humano tenemos ausencia de oxígeno. No nos llega el suficiente oxígeno cuando realizamos alguna actividad. Por ejemplo, ustedes saben, yo les había mencionado, no sé si estabas en esa ocasión, que individuos como Usain Bolt que corren y que hacen, es un esfuerzo físico muy tremendo lo que hacen. Tal vez a Usain Bolt le hace el ácido láctico le hace lo que el viento a Juárez y demás, ¿no? Yo les decía que en esa actividad de 9.58 segundos, tal vez el cuate ni siquiera respiró. Nosotros, cuando, por ejemplo, vamos a imaginar, cuando hacemos una actividad física, o simplemente vamos a imaginar, hay esas terapias, o no sé cómo le llaman, de apnea, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, haz apnea, bueno. O cuando van a nadar, o cuando hacen por ejemplo, que vas a jugar fútbol, ¿no? A ti te gusta el fútbol. Vas a jugar fútbol. Y es un partidazo y te avientas y te echas una carrera todas las 2 horas del partido y andas del tingo al tango defendiendo y atacando y apoyando al portero y apoyando a los defensas. Y bueno, el chiste es que te avientas un partidazo. Al otro día te aseguro que estás bien molido. ¿Por qué? Porque tú estuviste bien feliz y bien contento y no haces conciencia de hacer una buena respiración, porque no, o sea, obviamente no nos enseñan a ningún ser humano, eso es por nacimiento, el respirar, o sea, es como una de este tipo de acciones involuntarias, o sea, uno respira no porque yo quiero respirar, no, obviamente es un mecanismo que el del sistema involuntario que tenemos que respirar. La respiración en un estado basal de reposo nos aporta el suficiente oxígeno para todas las células musculares.
Cuando ponemos, porque se supondría que nosotros debemos de estar descansando y que el único momento en que necesitamos un aporte de movimiento rápido es huir de un depredador o corretear a un alimento. No sé si me explique. O sea, el ser humano teóricamente pues no deberíamos de hacer actividades extras como correr, nadar y demás. Eso ya es el ser humano como evolución, pues ya hace eso. Pero cuando ponemos al límite nuestro cuerpo debería de ser para huir de un depredador o para corretear el alimento, como a un mamut o como a un animal o lo que sea. En ese estado, en esos momentos de acelerar nuestros músculos, el oxígeno no llega adecuadamente a nuestro cuerpo. En el caso de fútbol, en el caso del partido que te aventaste, Alejandro, te pones a correr por todas las 2 horas del partido. Y te digo, o sea, lo haces involuntario el respirar y juegas y todo, y al día siguiente vas a estar bien adolorido el músculo. ¿Por qué? Porque como no llegó suficiente oxígeno al cuerpo o al músculo, no llegó suficiente oxígeno al músculo, todo el piruvato se transformó en lactato. Y el lactato hace que duela el músculo. Si tú llegaras a respirar lo suficiente y que llegue el oxígeno suficiente al músculo, ese piruvato se te transforma se te mete la mitocondria y se transforma en ATPs. Sin embargo, cuando hay ausencia, pues obviamente la célula no se está esperando a ver a qué horas te quedas sentadito en el campo de fútbol y para transformar el piruvato en el ciclo de Krebs, ¿no? Obviamente, pues sigues jugando bien emocionado, echándote el partidazo, pues necesitas seguir obteniendo energía. Entonces es ahí cuando hacemos la fermentación láctica. Y yo creo que todo el mundo hemos sentido el dolor muscular, ¿no? Alguien que levante la mano que diga, no, yo nunca lo he sentido, pues al menos cuando nos corretea un perrito o, una rata de 2 patas, pues también nos echamos a correr y al otro día estamos adoloridos, o cuando salimos a la bicicleta, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo hemos sentido ese dolor muscular. ¿Sí quedó claro, Alejandro, el por qué? Sí, profa, ya. Muchas Cuando gracias. vas tarde a clase, pues sí, también cuando van tarde pero ahí se van más lentos en lugar de irse más rápido. Pero sí, también al examen al menos si llegan temprano. ¿Sale? Ok, chicos, entonces esas son las dos. Hay otros mecanismos que no, al menos esos son los importantes o los principales que llevan a cabo los seres vivos de obtener energía. Les había yo dicho que no nada más la glucosa es la única de obtener energía. Llega un momento en que si un ser vivo no tiene suficiente NAD o glucosa, echa a andar otros mecanismos como por ejemplo degradar lípidos, los propios o los del medio de cultivo o los del medio ambiente donde se encuentra viviendo un microorganismo. Entonces, al menos esas son las dos formas a partir de carbohidratos de obtener energía mediante las fermentaciones. Ahorita a continuación, nosotros lo que vamos a ver es precisamente mis diapos. Ay, mi amor, mis diapos, bye. Lo que vamos a ver a continuación, espérenme, es precisamente cómo entra ese piruvato. Lo que vamos a ver a continuación es cómo entra ese piruvato al ciclo de Krebs o a la mitocondria para poder formar los 38 ATPs. ¿Sale? Entonces, ya vimos glicólisis. Transformamos la glucosa en piruvato y dependiendo del microorganismo, el piruvato tiene diferentes rutas. Si es un microorganismo anaeróbico, hace las fermentaciones. Si es un organismo aeróbico o las condiciones aeróbicas, se va a incorporar a la mitocondria para hacer el ciclo de Krebs. Y es lo que a continuación vamos a ver. ¿De acuerdo? Y ya con el ciclo de Krebs los vemos, son solo 8 reacciones y hasta ahí le dejamos para que ustedes disfruten su tarde. Y en otra ocasión vemos esto de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Ok, profa. Ok, déjenme Profesora. poner aquí. Ok, profa. No escucho, chicos, perdón. Aquí está, ciclo de Krebs.
Ahí está. Entonces, generalidades del ciclo de Krebs, ¿no? ¿Quién lo descubrió? Pues precisamente se llama ciclo de Krebs porque lo descubrió este individuo en 1937. ¿Qué significa que lo descubrió? Pues no significa de que de repente abrió una célula, vio un microscopio y vio tal cual esa imagen que nosotros estamos viendo. Obviamente hizo una serie de reacciones en donde puso de manifiesto ese tipo de reacciones, ¿no? Mira, esta te produce, vamos a imaginar, ¿no? Mira, tú tienes este compuesto y de repente generas agua, pues se genera esto. A ver, compruébamelo. Pues hizo todo eso, este individuo obviamente con otros ayudantes, empezó a hacer una serie de experimentos que ponían de manifiesto la presencia de estas reacciones, entonces al escribirlas se dio cuenta de esta cadena cíclica de reacciones, son 8 nada más, vean ustedes, 1, 2, 3, 4, bla, bla, 8, de tal manera que transforman la acetilcoenzima A hasta CO2. Pero, bueno, estos premios Nobel, ¿no? ¿En dónde se encuentra el ciclo de Krebs? Justamente aquí en el centro. El ciclo de Krebs, al menos para la mayoría de los seres vivos, está como en el centro. Aquellos que no tienen ciclo de Krebs, pues andarán por acá o por acá, donde hacen la fermentación láctica o alcohólica, pero los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el centro. ¿Por qué es el centro? Pues precisamente porque a partir de estas reacciones, cuando el piruvato entra a la mitocondria, pues se obtiene una gran cantidad de energía. Entonces, todos los organismos superiores pues necesitan mucha energía, por eso el ciclo de Krebs es muy importante como reacción, ¿no? Como definición, tenemos que el ciclo de Krebs es el conjunto de reacciones cíclicas. Vuelvo a repetir, ¿por qué cíclicas? Porque vamos a transformar un compuesto que va a ir generando cosas como CO2, como GTP y demás, y al final de esas reacciones voy a obtener exactamente lo mismo donde empecé. Entonces, por eso se conoce como conjunto de reacciones cíclicas, específicamente son 8 reacciones que transforman la acetilcoenzima A, que es esto, en 2 moléculas de CO2, aquí están, como consecuencia 3 moléculas o la formación de 3 moléculas de NAD reducido, que ahorita van a ver en qué reacciones se generan, un FAT reducido y un GTP. Recuerden que el GTP es el hermanito del ATP, es una molécula rica en energía. Pero ustedes van a decirme, oiga, pero ¿en qué momento el piruvato se transforma en acetilcoenzima A para entrar a la mitocondria? Es lo que vamos a platicar. Entonces, ya vimos la fermentación láctica, ya vimos la fermentación alcohólica. Recuérdenme, bueno, ya aquí dice, ¿no? En el citoplasma se lleva a cabo la glicólisis de glucosa a piruvato. Eso sucede en el citoplasma. En presencia en un metabolismo aerobio, en presencia de oxígeno, ese piruvato, ustedes aquí tienen esta línea puntiaguda, que esta línea puntiaguda hace la referencia a la membrana de la mitocondria. Aquí está la mitocondria. Entonces, el piruvato generado en el citoplasma y este NAD reducido en el citoplasma ingresan a la mitocondria, pero no ingresan así como así bien fácil, ¿no? Obviamente hay sus mecanismos por los cuales entran. ¿Y por qué entran a la mitocondria? Ya habíamos dicho que la mitocondria se encarga del metabolismo oxidativo de todas las moléculas y de generar la mayor cantidad de energía. Ya habíamos mencionado que la mitocondria se cree que fue un procariota y que hubo una simbiosis entre una eucariota y procariota para que éste le proporcionara la energía y la eucariota le diera pues su casita, así como una protección. Características de la membrana de la mitocondria, esto pues obviamente ya lo habíamos mencionado y si no se los repito y si no se los vuelvo a decir desde cero. Recuerden ustedes que nosotros vemos a la mitocondria como si fuera tal vez ustedes digan aquí una papa, un chícharo, lo que ustedes quieran verle. La mitocondria tiene una membrana externa que es la membrana, esta que tengo aquí señalando, es una membrana externa. Tiene una membrana interna que está súper plegada. ¿Qué significa que está súper plegada? Pues que tiene un área superficial muy grande. Entonces, tiene una membrana externa y una membrana interna. Después hablamos de las membranas.
Otra característica de la mitocondria es que tiene su DNA y sus ribosomas y la composición membranal de la mitocondria es muy parecida a la composición de la membranal de las bacterias, de las procariotas. Por eso se cree que era una procariota la mitocondria. Pero bueno, eso es lo que ya se ha comprobado. Relacionado a lo que a nosotros nos incumbe del tema de la obtención de energía, es precisamente que el piruvato se va a convertir en un compuesto llamado acetilcoenzima A para que éste entre al ciclo de Krebs. Recuerden ustedes que el piruvato son 3 átomos de carbono, el grupo ceto, no, bueno, sí, el grupo ceto, el grupo carboxílico y un CH3 metileno. Esta reacción de transformar el piruvato a acetilcoenzima A, pues obviamente es una reacción irreversible. No se va a arrepentir la célula de degradar al piruvato para obtener energía, ni va a echar reversa para ahorrar energía. Entonces, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. ¿Cuál es la reacción en general? El piruvato, vean ustedes, tiene 1, 2, 3 átomos de carbono y de repente aquí yo tengo CH3, que sería este, tengo este grupo ceto, que sería este, pero de repente tengo un SCOA, que sería una coenzima SH. Entonces, si yo tengo aquí como producto algo, digo, como reactivo algo y como producto otra cosa, pues obviamente pasó algo. El carbono, el piruvato, perdón, se va a descarboxilar, o sea, se le va a quitar un CO2. Este CO2 que estoy señalando, ¿sí alcanzan a ver mi cursor? Mi apuntador, perdón. Sí, profa. Gracias. Este CO2 se va a eliminar, este piruvato se va a eliminar como CO2. Si se acuerdan ustedes, toda la glucosa, la transformación de glucosa es C6H12O6 hasta CO2 y agua. Esta es la primera molécula de CO2 que sale en el proceso de respiración. Y van a decir, ¿y a dónde se va si eso sucede en la mitocondria? Bueno, pues se queda ahí, pero al final de cuentas estamos eliminando en contenido global molécula de CO2. Y obviamente esta cosa que aparece acá en esto que me quedó, en ese grupo acetilo, pues algo nuevo, es algo nuevo que no tenía en el piruvato. Ah, bueno, pues entonces entra como también reactivo. Esto que entra como reactivo, el mentado CoASH, coenzima A SH, si ustedes recordarán, es un compuesto rico en energía. ¿Sí se acuerdan? Y si no, pues ya lo están estudiando para su examen. Este tipo de reacción de convertir el piruvato a acetilcoenzima A lo lleva a cabo el complejo piruvato deshidrogenasa. Recuérdenme el complejo a qué hace referencia, muchachos. ¿A un grupo de enzimas? ¿Aunque? ¿Grupo de enzimas? A un conjunto o un A un grupo de conjunto. enzimas, que trabajan en coordinación para transformar un compuesto en particular. Y obviamente, como es deshidrogenasa, hay una reacción de óxido-reducción. Pregunta, ¿quién se oxida, quién se reduce? Se reduce el NAD y se oxida. No sé. ¿El piruvato? El piruvato. El piruvato, si se dan cuenta, en realidad no. O bueno, en realidad quien se oxida es la coenzima SH. Vean ustedes por qué. Y bueno, ahorita lo van a ver. El NAD efectivamente es la que se está reduciendo. Ajá. El NAD le quita los hidrógenos a este para poder llevárselos acá. Ajá. Entonces, el NAD queda por default que se está reduciendo. Este CO2 se está eliminando y en realidad nosotros estamos pegando este grupo acetilo que le sobra a este. Entonces, digamos que este es el que se está adquiriendo estos oxígenos, entonces este es el que se está oxidando. Pero bueno, de forma en general, ya vieron quién se oxida, quién se reduce. Entonces hay una descarboxilación, estamos quitándole un CO2, oxidativa, ok, porque hay una oxidación del piruvato para formar acetilcoenzima A. Entonces así se le conoce a este proceso o a esta reacción irreversible, que hay una descarboxilación oxidativa del piruvato para formar acetilcoenzima A. ¿Vamos bien hasta aquí?
profe. Sí, profe. Ok. Este es el complejo, muchachos, viendo lo de la estructura molecular y demás. Está constituido por 3 enzimas, la amarilla, la verde y la roja, enzima 1, 2 y 3 del complejo. Técnicamente serían estas, la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3, ¿no? De ese complejo piruvato deshidrogenasa. Cada una de las enzimas tiene un nombre en particular, pero si estuvieran de manera individual, no harían lo mismo. Presten mucha atención de cómo vamos a convertir el piruvato, cómo lo vamos a convertir a acetilcoenzima A. Aquí ven la reacción muy simple, pero en realidad no es así de simple. En realidad participan muchos actores que en el rendimiento neto, pues da igual. El rendimiento neto es este. Un piruvato se transforma en acetilcoenzima A sacando un CO2, metiendo una coenzima ASH y metiendo un NAT oxidado que sale reducido. Ese es el rendimiento neto. Pero en realidad, ¿qué pasa? Vean ustedes. Yo tengo la enzima 1 del complejo. El complejo en general se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Por cierto, si le están tomando screenshots, ¿verdad? Dijimos que no van a tomar apuntes, sino van a hacer screenshots. Sí, profe. Ok, perfecto. El complejo se llama complejo piruvato. Es que si se dan cuenta, yo me estoy yendo muy rápido, no me estoy entreteniendo a que hagan apuntes, porque confío que hagan screenshot. O tal vez alguien me esté grabando, no lo sé. Entonces, esta fracción es la enzima 1. Esa enzima 1, como tal, es piruvato deshidrogenasa. La enzima 2 es otra enzima que participa en esta transformación del piruvato a acetilcoenzima, pero se llama dihidrolipoil transacetilasa. ¿Qué es lo que hace? Ahorita lo vamos a platicar. ¿Y por qué se llama así? Pues también lo vamos a platicar. La enzima 3, que es esta hasta acá, se conoce como dihidrolipoil deshidrogenasa. Una serie de palabras que ustedes van a decir, ¿y por qué tanto show? Pues para que entendamos cómo se transforma. Les vuelvo a repetir, en la reacción pasada se ve muy simple, pero realmente qué es lo que pasa es lo siguiente. Bueno, en la enzima 1 tenemos a este compuesto que viene de una vitamina. ¿Ya vieron la vitamina que tengo aquí llamada tiamina? Tiamina es una vitamina. Pirofosfato porque se le pegan 2 fosfatos a la tiamina. Entonces, por eso pirofosfato de tiamina está presente en esta enzima 1 del complejo. La enzima 2 de este complejo tiene lipoilisina oxidada. Es una lisina que tiene esta estructura con grupos S, sulfidrilos. Y la fracción 3 o la enzima 3 de este complejo tiene como cofactor al FAT. Recuerden ustedes que el FAT se une covalentemente, el FAT es un cofactor y está unido covalentemente a la enzima. Y cuando está unido covalentemente a la enzima se conoce como grupo prostético. Pero bueno, eso ya lo vimos. Entonces, el sustrato es el piruvato. El piruvato a través de estos complejos lo vamos a transformar en acetilcoenzima A. Lo que hace esta primera enzima o esta primera fracción del complejo piruvato deshidrogenasa es precisamente eliminar el CO2. Este CO2, ese es el piruvato, 1, 2, 3 átomos de carbono, y se le sale el CO2 del primer carbono, o sea, me queda este grupo acetilo. Entonces vean que con el uso del pirofosfato de tiamina, el CO2 se eliminó. Y si se dan cuenta, este grupo ceto, lo que pasó es que se queda reducido. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, hola. Sí, profe. Ok. Profesora. Entonces el CO2 ya salió. Ese es el primer CO2 que se salió. Ya no me interesa hablar de este CO2 porque es producto de desecho. Ahora, este grupo acetilo que está reducido, ¿qué le va a pasar? Este TTP en o pirofosfato de tiamina, en este grupo o esta enzima número 1 del complejo, pues se tiene que regenerar. ¿Y cómo se regenera?
hidrógenos que yo tengo aquí que vienen de descarboxilar el piruvato, se le van a pegar a lipoilisina oxidada. Vean ustedes, la lipoilisina oxidada tiene este enlace entre este azufre y este azufre. Si yo le quito estos hidrógenos a este grupo acetilo y se los pongo acá, vean ustedes cómo me quedó. Me quedó como SH, ajá, y este grupo acetilo. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Estaba... Profesora, ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ok, vamos hasta ahí, eso quedó bien, la descarboxilación sí quedó bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo que hace esta fracción 2 o enzima 2 del complejo es regenerar al pirofosfato de tiamina. Me quedan 9 minutos. Al pirofosfato de tiamina o al TPP. Lo regenera. ¿Cómo lo regenera? Le dice, a ver, préstame estos compuestos o este compuesto que tienes aquí para que tú te regeneres. Entonces, lo que hace, se regenera TPP o el pirofosfato de tiamina. Este grupo acetilo rompe este enlace que se está formando en la lipoilisina oxidada. Si se dan cuenta, está oxidada, está unido este azufre con este azufre. Y ahora tengo a la lipoilisina reducida. ¿Por qué reducida? Porque al romper este enlace, este azufre adquiere los hidrógenos que inicialmente tenía este. Este tenía hidrógenos por acá, ahora ya no los tiene. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Ok, entonces ya regeneré al TPP. Si viene otro piruvato, pues le puede descarboxilar. Sin embargo, pues hasta ahí se quedaría porque la lisina está reducida. Necesitamos reoxidarla para que adquiera o que haga el trabajo correspondiente. Recuerden que las enzimas quedan intactas después de la reacción. Entonces esa lisina, para poderla reoxidar de nuevo, se mete o utiliza la coenzima ASH. Esa coenzima ASH se le va a pegar al grupo acetilo que tengo aquí para formar el producto de reacción principal que a mí me interesa o que a la célula le interesa. Le interesa pasar de piruvato a acetilcoenzima A. Ajá. Entonces el producto principal, acetilcoenzima A. Ya le quito este grupo acetilo. Y entonces me queda la lipoilisina reducida y el producto de reacción principal. Si viniera otro piruvato, pues esta lipoilisina tiene que volverse a oxidar. ¿Y quién conoce que quita hidrógenos? Pues el FAT. El FAT, al igual que el NAT, participa en reacciones de oxidorreducción de tal manera que le quita estos hidrógenos a esta lipoilisina reducida y vuelve a generarse este enlace entre los azufres. Y el FAT, de estar en un estado oxidado, a la hora de adquirir esos hidrógenos pasa a un estado reducido y dijimos que la enzima tiene que estar intacta al final de la reacción. El FAT tiene que volverse a oxidar. Recuerden ustedes que la enzima o el complejo piruvato deshidrogenasa utiliza como cofactor al NAT o como coenzima al NAT. Y el NAT entonces le quita esos hidrógenos para que se reduzcan. El NAT se reduce, el FAT se oxide. Y listo, ya está listo el complejo piruvato deshidrogenasa para que al final de la reacción quede intacto y los productos de reacción, acetilcoenzima A, CO2 y NAT reducido, ya me quedaron generados. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Tómenle foto o screenshot a eso. ¿Ya quedó el screenshot? Ya. Levanten la manita los que tengan dudas y los que digan, no, pues a mí no me ayudó el asunto. Ay, mi chiquita. Anda vomitando. ¿Todo bien, chicos? Impactado, pero sí. ¿Impactados por qué? ¿Por tantas reacciones? Nos hubiéramos quedado con la primera
La sencilla, profe. Ah, bueno, entonces quédense con... ¿dónde está? No está. Es que si... Miren, yo les podría decir que les hago ese examen, ¿no? Así como, díganme cómo se llama la enzima que convierte el piruvato a acetilcoenzima. Pero ¿y qué tal? Porque obviamente nosotros somos una academia, yo hago el examen parcial y yo hago el examen extraordinario. Pero ¿qué tal si son necios y se quieren ir a extraordinario? Hay un profesor que alias es mi esposo, Carlos Wong, que les pone esta imagen y ustedes tienen que llenarlo así. Espérenme. Así. No, ¿cómo Entonces, así, profe? ¿en serio? O sea, él les pone la imagen, las flechas, las enzimas y todo, y ustedes tienen que poner el nombre de la enzima, el nombre, o sea, el piruvato, dibujar el piruvato, bla, 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 bla. En el ETS. Entonces, ¿qué tal si ven esto en el ETS y me van a decir, ¿de qué demonios? Pues yo nunca se los di. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el complejo piruvato deshidrogenasa. En el examen les prometo que no se los voy a preguntar así, pero si llegan e insisten en irse al ETS, pues entonces ya lo tienen como apunte. ¿Alguien ha hecho ETS de los que estamos aquí? Yo. ¿De bioquímica o...? Ajá, de bioquímica, Ah, no, de bioquímica no lo hice. ¿no? ¿Tú, No, Viviana? no, no. ¿Presencial o virtual, Viviana? Alto también. Virtual, profe. ¿Y les pusieron esto? No. No. No, pues es que virtual era más fácil, creo yo. Ok, chicos. Entonces vamos a continuar. El día de hoy vemos el ciclo de Krebs, estas 8 reacciones y ya nos vamos de vacaciones por estos días. Recuerden que el viernes tenemos clase, digo examen, ¿eh? Ok, va. Entonces empecemos con la primera reacción. Vuelvo a insistir, no apunten en sus cuadernos, tomen screenshot y ya después hacen sus apuntes bien bonitos. Entonces ya una vez que formamos la acetilcoenzima A que tenemos por aquí, la acetilcoenzima A, resulta que en la mitocondria, recuerden que esto sucede en la mitocondria, en la mitocondria tenemos un compuesto llamado oxalacetato. ¿Qué es? Este es la acetilcoenzima A, esta, el grupo CH3CO y coenzima A. Esta viene del piruvato, de descarboxilar el piruvato. Y en la mitocondria tengo este compuesto, vean, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. El primer carbono y el último carbono tienen grupo ácido o carboxílico. El segundo carbono visto desde carbono 1, 2, 3, 4, el segundo carbono tiene un grupo ceto y el tercero un CH2. Este compuesto se llama oxalacetato, oxalacetato. Entonces, en la primera reacción del ciclo de Krebs, lo que va a pasar es que la acetilcoenzima A se va a condensar, o sea, se le va a pegar al oxalacetato en presencia de agua para formar el compuesto llamado citrato. Pregunta de examen, ¿cuántos carbonos tendrá este citrato? Ajá. Pues obviamente en amarillo, naranja, lo que ustedes vean, tiene estos 2 átomos de carbono que vienen del grupo acetilo y tiene estos 4 átomos de carbono que vienen del oxalacetato. Pero en el carbono 2, que tiene un grupo ceto, tiene un hidrógeno. Ese hidrógeno, ¿de dónde vendrá? Les dije que en presencia de agua se va a fusionar la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Y obviamente, ¿qué me va a salir, muchachos? CO2. No. CO2, ¿de dónde? Si yo tengo el número de carbonos iguales, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitaría otros 2. ¿Qué me sale? En el chat dice COASH. Gracias, Janet. Efectivamente, me va a salir COASH. Un hidrógeno lo ocupo para esto, otro hidrógeno lo ocupo para esto. Y entonces este oxígeno del agua se le pega aquí para formar el citrato.
Entonces, la primera reacción, esta primera reacción, ahí les dice, tomen screenshot. Existe una condensación del grupo acetilo que ustedes están aquí señalando. Grupo acetilo del acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato. ¿Para qué? Para formar este compuesto llamado citrato. La enzima se conoce como citrato sintasa. Ahora, ese citrato le va a pasar algo muy curioso que conocemos como reacción A y reacción B en esta segunda reacción. Este citrato va a perder agua y va a ganar agua para convertirse en isocitrato. En ese transporte de citrato a isocitrato se forma un compuesto llamado cisaconitato, que nada más es un compuesto intermediario, netamente no existe, o sea, digamos que existe en momentos muy pequeñitos, ¿sí? Son estados de transición